Bueno, arrancamos otro módulo. Buenos días para todos los que están conectados ya. Eh, Empezamos el tercer módulo y justo ahora vamos admitiendo. Estaba esperando que se conecten 15, pero parece que algunos medios se quedaron dormiditos, pero no importa. En este tercer módulo, chicos, tenemos entonces, simplemente es un recordatorio. Hoy es 20, ¿verdad? 20 de mayo. Virtual, el próximo sábado 27 también es una clase virtual y el 3 de junio, si todo está en orden y así lo permite, vamos a tener nuestra clase presencial. Y el 10 de junio sería nuestro examen modo virtual también en la plataforma, ¿verdad? Si todo sale bien. Esto siempre lo que quiero que estén al tanto de que si pasa algo imprevisto o cuestiones de salud que uno no puede, ¿verdad? Eh, Colocar tampoco reemplazante así nomás porque no es lo mismo. Nuestro sistema ya es diferente y claro, trabajar con el mismo profe siempre es lo ideal y más en las clases prácticas. Entonces, en este caso es que vamos a modificar el tema del examen, por ejemplo, que sin antes hacer la clase presencial, ya íbamos a hacer el examen como vinimos haciendo por los percances que pasaron en estas fechas, ¿sí? Eso puede ser, pero realmente el sistema en sí de trabajo sería dos clases virtuales, la tercera clase sería la presencial, el tercer sábado, y el cuarto sábado ya sería su examen, ¿sí? Eso solamente para recordatorio porque a veces se confunden un poquito, pero siempre vamos a estar avisando. Hoy vamos a adentrarnos, ya habíamos conversado sobre los músculos, sobre su clasificación, estamos conociendo algunos, ya en la clase anterior, en la clase práctica, algunos también ya nombraron, ya empezaron. Oscar entra y sale. Ahí se está paseando por la plataforma él. Oscar, ¿tu conexión está bien o qué pasa? ¿Te estás conectando desde el celular o...? Porque veo que entras y salís. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito nuevamente, de las generalidades. Como les dije, hay musculaturas que se van a aprender los nombres, ¿verdad? Y las inserciones se van a aprender muy, muy fácilmente. Pero hay otros que están un poco más profundos, que a lo mejor nos vamos a confundir. Entonces, todo es sobre la práctica, chicos. Y también les pedí que ya empiecen ustedes, así sea con la vecina, con la prima, con la hermanita, con el novio, con el chuli, con el que quieran, empiecen ya a poner en práctica su perfil de entrenador, ¿sí? Entonces, donde ustedes más se van a desenvolver es justamente en cómo vendan y en cómo se presenten ustedes y en la seguridad que tengan también y que puedan transmitir en el momento de ofrecer el paquete de entrenamiento, ¿sí? Entonces empiecen a practicar y por supuesto prueben los ejercicios antes de colocarle a sus alumnos. Entonces hoy vamos a ver un poco de lo que es la clasificación de los músculos, los tipos de fibra, que es súper importante en el momento de entrenar, y los ejercicios que se pueden aplicar según los tipos de contracciones que hay, ¿sí? Entonces, sin más, vamos a hablar primeramente de lo que tenemos que saber, qué es el movimiento muscular. Cuando hablamos de movimiento muscular, nos referimos a cuando el músculo esquelético se contrae y este produce movimientos voluntarios. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo, hacemos mímica, marcha, todo eso implica movimientos musculares. Esto justamente produce una ventilación pulmonar, que son movimientos producidos por la musculatura esquelética. ¿Qué es lo que produce justamente este movimiento muscular? Cuando llega un impulso nervioso al músculo, este se contrae, tira de los huesos, los tendones, cartílagos. Al tirar de los huesos se produce justamente un desplazamiento de un miembro del cuerpo o de todo el cuerpo en dependencia de la acción que se vaya a ejecutar, ¿sí?
Entonces, desde lo más simple, desde la más simple acción, como la escritura o los gestos del rostro, por ejemplo, las expresiones del rostro, aquí ya estamos teniendo movimientos musculares, evidentemente por las inserciones y por la acción que vayamos a ejecutar, ¿sí? Y no olvidar que, por supuesto, hay una ventilación pulmonar y entra y sale. Este muchacho, bueno. Hoy va a estar entrecortado tu clase, Oscar, porque por lo que veo, si tenemos que definir, volver a definir y volver a recordar alguna de las funciones de los músculos, ¿sí? Ninguna función es más importante que otra, chicos. No desplazamos ni a las articulaciones, ni a los tendones, ni los órganos internos, solamente que siempre los separamos para tener un conocimiento un poco más específico sobre cada función y sobre cada definición. Y evidentemente, estas son algunas de las funciones nada más a nivel muscular, ¿verdad? No está todo acá, hacemos un resumen prácticamente. El músculo, como saben, es un tejido compuesto de miocitos que en su interior comprende otros elementos que tienen la capacidad de contraerse para así poder producir un deslizamiento de sus proteínas y lograr un movimiento final, y estas cumplen con varias funciones. Los músculos entonces son los encargados de producir el movimiento, brindar la estabilidad articular, si es un soporte, mantener la postura, transformar la energía mecánica en química, aportar calor, estimular los vasos sanguíneos e informar sobre el estado fisiológico general del cuerpo, ¿sí? Entre otras actividades. Yo les decía que es un pequeño resumen nada más. Y si tenemos que ver cuál es la composición de un músculo esquelético, si tendríamos que verlo en un poco más profundo, ¿sí? En un corte, pueden observar cómo sería la distribución y dónde se encuentra la fibra muscular, la célula. Fíjense desde dónde arranca en la imagen que tienen del lado izquierdo. Tienen el fascículo muscular, que es un paquete de células. Tienen el endomicio, el perimicio, los vasos sanguíneos, el epimicio y la zona del tendón y por supuesto ya el órgano como tal, que sería el músculo esquelético, ¿sí? Estos son entonces los componentes más internos de lo que sería un músculo esquelético. Se sabe que tenemos más de 600 músculos esqueléticos. Fíjense la distribución en la imagen y ya habíamos visto justamente, ya nombramos algunos y sé que ya se manejan con algunos. Y hay en todo el cuerpo, ¿sí? No hay zona que no tenga una inserción muscular. La importancia de mantener ese tono muscular y la importancia de activar esa musculatura. Y aquí tenemos, esta imagen ya les compartí en una parte también una imagen que estaba de manera frontal y posterior o de espaldas. Y aquí tienen bien marcadito para que otra vez den una repasada. Si quieren imprimir, imprimen la imagen, aquellos que no se les queda muy fácilmente, y colocan ahí, le echan una ojeadita de vez en cuando, ¿sí? Es mucho más fácil así. Entonces pueden ver la distribución. Miramos de manera de posterior, de forma posterior o de espalda. Fíjense dónde está ubicado el esplenio, el trapecio, ¿sí? Fíjense en la zona donde tenemos justamente la zona craneal, que también tenemos musculatura, pero por supuesto es mínimo. Pero también siempre preguntan que si tenemos, que si por acá tenemos músculos, que si en la zona lumbar tenemos músculos. Eh, Siempre creen que es directamente el hueso, nada más, ¿verdad? Porque se siente como un vacío, ¿verdad? O algo duro,
pero sí hay una cobertura muscular también en esas zonas. Tienen el deltoides, que no se tienen que olvidar. El deltoides se vuelve a dividir, ¿sí? Para el trabajo en el momento de enfocar un ejercicio. Tiene 3 sectores. Tienen el tríceps, tienen el extensor radial largo del carpo, extensor cubital, ¿sí? Flexor cubital, el recto femoral, es solamente una de las musculaturas de la parte posterior de la pierna, el semimembranoso, los gemelos, sóleo y el extensor corto de los dedos. Si vamos a mirar en el centro, ¿sí? Seguimos de espalda, tenemos el infraespinoso y la musculatura más grande, la de la espalda, que sería el dorsal ancho. Tenemos los glúteos, el semitendinoso, que se encuentra más en la zona interna, pero en la parte posterior. Si vamos a mirarlo de forma frontal, fíjense en la zona de los ojos, por ejemplo. En la zona del rostro tenemos un montón de musculatura, pequeños musculitos que se activan con los gestos que hacemos. Tienen el orbicular de párpados, de los labios, el músculo que utilizamos todo el tiempo, el esternocleidomastoideo, el de nombre más largo. Fíjense bien dónde está ubicado el trapecio, el pectoral mayor, y otra vez el deltoides, el bíceps braquial, el extensor común de los dedos, el aductor mayor, el sartorio, que es un músculo largo, fíjense desde dónde arranca y prácticamente va insertado justamente en todo el contorno, pasa por la zona interna del muslo, el vasto interno, el gemelo, el sóleo y el extensor corto de los dedos. Tenemos el recto abdominal, nos fijamos en el centro, el oblicuo externo. Fíjense cuando hablamos de recto abdominal, qué zona es la que está implicada. El pectineo, que sería en la entrepierna, el recto femoral, el vasto externo, el peroneo y el tibial anterior, ¿sí? Está bastante clarito, creo que no puede haber confusiones para que ustedes vayan separando las musculaturas, mientras que miramos cuáles son sus funciones. Entre otras de las funciones, tenemos también la de permitir, a nivel muscular, también permite la realización de los diversos gestos faciales, como les venía diciendo, que facilitan nuestra expresión. Alertarnos de algo que no se encuentra bien con nuestra salud o de que estamos ante una condición determinada. Esto se produce cuando las contracciones musculares se tornan intensas en una zona concreta, ¿sí? Por ejemplo, en el útero, durante los dolores menstruales, en el estómago, cuando sentimos cólicos, o incluso al inicio del proceso del parto, con las contracciones que señalan justamente la llegada del bebé. Vamos a ver qué dice. Profe, en la imagen anterior, ¿qué pasó, Néstor? ¿Qué falta en la imagen anterior? Voy atrás. Aquí, alguien más entró. Me faltan gente. Ta, 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 ta. A ver. ¿Cuál me decís? ¿Dónde está semitendinoso? Vasto externo, pectineo, recto femoral. Acuérdense que vamos a encontrar nombres de musculaturas. A veces tienen 3 opciones de nombres de musculatura, ¿sí? Pero no va mucho el recto femoral sería en la parte posterior, es un músculo más interno. No en la parte del cuádriceps. Ahí en esa imagen es la parte del cuádriceps, ¿sí?
pero sería un músculo más del femoral, ¿sí? Que es una zona más interna. Pero acuérdense que van a tener opciones de musculatura siempre, van a tener 2 o 3 nombres que varían. Está mal ubicado nada más, ¿sí? Es recto femoral. Bíceps, sí, también usaremos como femoral. Sí, también se usa. Bíceps femoral también, pero sí, es en la imagen, sería en la imagen en la parte posterior, ¿está bien? Dale, dale. Sí, esta imagen donde dice recto femoral que me está avisando el compañero, corresponde realmente solo a la parte posterior, chicos, no a la parte anterior de la pierna. Eso sería el cuádriceps, ¿sí? Pero el recto femoral sería como más profundo, pero sería en la parte posterior. ¿Estamos? Y siempre verificar, ¿verdad? Van a encontrar nombres que son muy similares y van a encontrar otras alternativas también. Entonces, saber nomás cuántos músculos, si digo cuádriceps, saben que son cuatro músculos insertados ahí, ¿sí? Y buscar los 4 nombres. En los isquios urales, justamente, también es conocido como bíceps femoral, ¿sí? Pero fíjense que también tiene el recto, el semimembranoso, el semitendinoso, forma parte de esa zona posterior, ¿sí? Bueno, ¿dónde nos quedamos acá? Otras funciones de los músculos. Estábamos hablando de las diferentes, justamente, acciones que según las contracciones que uno tenga o según la señal que emita en una zona determinada, cuando hay una contracción fuerte, cuando hay una molestia, justamente esa es una de las funciones de la musculatura, avisar que hay algo que no está funcionando bien, o sea, a nivel fisiológico, ¿sí? Entonces estábamos hablando de los cólicos en la zona del útero, por ejemplo, con los dolores menstruales, que las mujeres pasamos bastante eso, y no solo en la zona del útero, sino en la zona lumbar también. Las contracciones justamente que avisan justamente cuando van a parir, ¿verdad? Ayudan a proteger también los distintos órganos, ¿sí? Esta es una capa protectora para nuestros órganos internos y nuestro esqueleto, por supuesto. Y por supuesto dan forma a nuestro cuerpo, ¿sí? Es la parte estética. Cuando se desarrolla y se fortalece y se trabaja, favorecen a la definición de nuestra apariencia física, entre otras tantas funciones. Músculos que intervienen en el movimiento. Los músculos se pueden clasificar según distintos grupos en función del movimiento que vayan a ejecutar, ¿verdad? Efectuar. Entonces encontramos los flexores, que como su nombre lo identifica, sería para flexionar las articulaciones. No es lo mismo decir doblar que flexionar, chicos. No es lo mismo decir estirado que extendido, ¿sí? O que extender. Vamos. Entonces, esos son a lo mejor pequeños detalles que tenemos que tomar en cuenta en el momento de que vayan a expresarse en el momento de la ejecución de un movimiento, la explicación de un movimiento, ¿sí? Entonces son pequeños detalles que ya tenemos que ir puliendo, ¿sí? Igual, uno se sigue equivocando y a veces el famoso, como hay un término que siempre a mí particularmente me sigue confundiendo porque me dicen, eh, yo siempre que hago uno y otro, para mí es alterno, ¿sí? Es alternar, ¿sí? Uno otro. Un movimiento, por ejemplo, en zona abdominal, ¿sí? Cuando trabajamos con las piernas extendidas, uno arriba, uno abajo, para mí es un trabajo de movimiento alterno, ¿sí? Y las personas me suelen decir, y eso siempre me confunde, porque me quedo así como pensando y me quedo otra vez y digo, ¿será que está bien? Claro, a mí me enseñaron de esa forma, que ese movimiento es un movimiento alterno, pero me dicen, ay, no me acuerdo el nombre, pero nunca me dicen alterno, entonces yo me quedo así como en el aire, entonces hay palabras que todavía cuesta justamente adherir a nuestro diccionario, a nuestro vocabulario. ¿Perdón?
Intercalado puede ser que te digan. Intercalado, ese es. Siempre me dicen intercalado, profe. Yo, intercalado, pero intercalado no se usa para... Intercalado sería en el caso de que sea un circuito. No, unipodal sería, Pablo, en el caso de cuando hablamos de miembros inferiores, por ejemplo, y podal justamente viene de la zona, justamente de los pies, ¿verdad? Entonces, cuando trabajamos, hay ciertos que hoy vamos a ver justamente unos movimientos, se puede decir unilateral, ¿sí? O unipodal. Y usamos unipodal cuando nos referimos a miembro inferior. Pero en el caso de este movimiento que les estoy diciendo, eh, a mí todo me confunde porque nunca, yo digo alterno y mis alumnos dicen, tenemos que hacer así en ese término siempre. Y ese término realmente se puede utilizar para un circuito cuando vayamos a hacer de un lado a otro, ¿sí? Un desplazamiento o tenemos que cambiar de movimiento cada cierto tiempo. Entonces, esos son, y son terminologías que uno después, uno se queda analizando y dice, pero si voy a hablar así, si voy a decir pierna doblada o pierna no sé qué. Yo sé que el tema de flexión, extensión es el movimiento, ¿sí? Ese es el nombre, no es doblo y estiro, ¿sí? Es flexión y extensión, ¿estamos? Entonces hay ciertas cosas que se aplican para ciertos movimientos y hay otros términos que se aplican ya para la vida cotidiana en sí. Ajá. Entonces, a nivel de entrenadores, les digo que a veces uno se queda como en el aire y dice cuál será la terminología o la palabra correcta para definir este movimiento. Entonces, flexores, estamos hablando de distintos grupos musculares en función al movimiento que ejecutan o que efectúan. Los flexores, como su nombre lo dice, son los que se utilizan para flexionar las articulaciones, el famoso doblar. Ajá. Entonces, es flexionar. Los extensores son aquellos cuya función es la de extendernos o estirarnos, ¿sí? Los rotadores son aquellos que facilitan el giro o el medio giro hacia adentro, que sería la pronación, o hacia afuera, que sería la supinación. Por ejemplo, cuando hacemos movimientos circulares con los hombros, ¿sí? Y rotamos las manos, que es un movimiento justamente de pronación y supinación, ¿sí? Es un medio giro, pero también puede ser un giro completo, ¿sí? En ciertas articulaciones. Los abductores son los responsables de facilitar la separación de diferentes partes del cuerpo al movernos. También tenemos los estabilizadores. Acuérdense que tenemos un AB y un AD, ¿sí? Uno abre o aleja del centro y el otro acerca al centro, que nuestro centro de gravedad es el ombligo, ¿sí? Entonces, después tenemos los estabilizadores o los fijadores, cuyo objetivo es mantener la tensión muscular, ¿sí? Como su nombre lo dice, estos son estabilizadores. Entonces, esto sería, yo les voy a pedir, aquello que les cuesta un poquito más, acá van a encontrar funciones de los músculos, sencillo, ¿verdad? Van a recordar fácil. Pero a partir de aquí vamos y les sugiero que hagan por lo menos ¿cómo se le dicen? Columnas, ¿sí? Para que les facilite justamente el tema de funciones, el tema de movimientos, el tema de terminologías también. Acá, por ejemplo, nuestra primera columna en una hoja va a ser eh, los grupos musculares, el título sería grupos musculares. Entonces, clasificaciones y abajo sería en función del movimiento, ¿sí? Entonces, función muscular en función del movimiento. Entonces ahí entran los flexores, los extensores, los rotadores, los aductores y los estabilizadores. Ya está. Definir eso, pero eso es en función del movimiento. Ahora vamos a ver cuando pueda pasar. Ahí está. Después tenemos los tipos de contracciones musculares.
Entonces, les estoy diciendo que separen para que ustedes no se confundan. Entonces, a ver, en función del movimiento, ¿cómo eran? Ah, pueden estar los flexores, los estabilizadores, los extensores, y así, van separando. A ver, si hay contracciones musculares, ¿qué tipo de contracciones musculares? Y también acá tenemos acción grupal, ¿sí? Entonces, justamente por eso es más fácil, porque así lo van a ver como todo mezclado, ¿sí? Separarlo en columnas en el momento de justamente estudiar y de comprender a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Dentro de generalidades del músculo también encontramos los tipos de contracciones musculares y se clasifican en dos tipos, ¿sí? Esto sería clasificación según tipo de contracción muscular. Entonces tenemos el tipo 1 o las fibras rojas y el tipo 2 o las fibras blancas. Estas son las que se fatigan con mayor velocidad. Dentro de la acción grupal, vamos a clasificarlo como antagonistas, que son músculos que se oponen a la propia acción del movimiento que estamos haciendo. Y los agonistas son los que acompañan al movimiento y también, por supuesto, tenemos los sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. Cuando hablamos de movimiento nos referimos a un conjunto de acciones bastante complejo. Las funciones del sistema muscular, por supuesto, van más allá de caminar o de sujetar cosas. Hay músculos que cumplen con funciones muy concretas. Entonces, podemos dividir el cuerpo en dos secciones. Ya no vamos a decir más la parte de arriba y la parte de abajo. Ya vamos a referirnos a tren superior y a tren inferior, ¿sí? Entonces tenemos primera columna, que tenemos músculos en función del movimiento, ¿sí? Flexores, extensores, rotadores, aductores, estabilizadores. Tipos de contracción muscular. Dos nomás, está sencillo. Tercera columna, acción grupal, antagonistas, agonistas y sinergistas, ¿sí? Entonces, clasificación del músculo según el movimiento. Y aquí les voy a explicar cómo funciona justamente cuando estamos hablando en acción grupal, según el movimiento que se ejecuta, cómo funcionan y cómo interactúan estos músculos, cómo interactúa el antagonista, el agonista y el sinergista. Los músculos agonistas, y se pueden ir fijando en la imagen, que es un movimiento de flexión y extensión de codo, que sería un trabajo más bien de bíceps, ¿sí? Los músculos agonistas son aquellos cuya acción produce directamente un determinado movimiento. Ejemplo, el bíceps braquial durante la flexión del brazo. Fíjense en la parte justamente de la primera imagen. Y los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto. En este caso, el antagonista de ese movimiento, ¿sí? El músculo antagonista que estaría cumpliendo con esa función, sería ¿qué zona? Si yo estoy trabajando bíceps, y si el bíceps es la parte agonista, entonces el tríceps es el que está cumpliendo la parte antagonista, ¿sí? Entonces los músculos antagonistas son aquellos que realizan el movimiento opuesto a los músculos agonistas. Sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, el tríceps en el caso anterior, dice. Y si yo cambio el movimiento y hago copa, extensión de tríceps, ¿sí? Ahí cambiaría la posición del músculo agonista y el antagonista. Increíblemente, trabajan prácticamente en pareja esto. Y a no olvidar que está cumpliendo una función, por supuesto, indirectamente también el músculo sinergista o los sinergistas que también funcionan a favor del músculo, aunque de forma indirecta. ¿Estamos? Esta es la mejor explicación en el momento de clasificar al músculo según el movimiento, ¿sí? Entonces tenemos acción grupal, tenemos antagonistas, agonistas y sinergistas. Funcionan en equipo. Vamos. Esa sería nuestra columna 3, creo. Si lo quieren dividir. Músculos principales y antagonistas. El músculo principal, en ocasiones denominado también agonista, es el músculo que proporciona la fuerza principal para llevar a cabo una acción. Un músculo antagonista se opone a un músculo principal, ya que brinda alguna resistencia y o revierte un movimiento dado.
Los músculos principales y los antagonistas con frecuencia, y esta es la parte que les decía, se encuentran en pares, en lados opuestos de una misma articulación. Sus funciones de músculo principal y antagonista se invierten cuando el movimiento cambia de dirección, ¿sí? Se entiende esa parte, ¿verdad? Los sinergistas con frecuencia en una acción participan uno o más músculos sinérgicos. Los músculos sinérgicos son aquellos que ayudan al músculo principal, ¿sí?, en su función, que en este caso nuestro músculo principal o nuestro movimiento principal sería el antagonista. Entonces, los sinergistas son los que ayudan a ese músculo, a ese movimiento, a esa acción. Y tenemos los estabilizadores también, que como su nombre lo dice y cumple esa función, son los músculos que actúan manteniendo los huesos en su lugar o la unión, esa unión articular firme, ¿sí? Entonces, esto mantiene los huesos inmóviles cuando es necesario. Por ejemplo, los músculos de la espalda son músculos estabilizadores, porque tienen que mantener, nosotros tenemos que mantener una postura erguida siempre. Nosotros no andamos así, no andamos arrollados, ¿verdad? Y no nos extendemos y nos arrollamos otra vez. Entonces, los músculos estabilizadores, estos cumplen esa función de mantener estos huesos justamente inmóviles, cubrir la zona de la columna, ¿sí? Mantener todo en su lugar. Y vamos a hablar ahora, tenemos una cuarta columna de los tipos de tejidos musculares. No sé si les estoy confundiendo, si vamos bien. ¿Se entiende bien hasta acá? Hablen. Clasificación según función de movimiento, ¿sí? Estamos hablando de musculatura. Vamos. Flexores, extensores, rotadores, aductores, estabilizadores. Si hablamos de tipos de contracción, tenemos dos tipos. Si hablamos de acción grupal, tenemos antagonistas, agonistas, sinergistas y estabilizadores también. Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Acá explicamos cómo funciona según el movimiento. Y acá vamos a entrar a los tipos de tejidos musculares porque también se clasifican, ¿sí? Entonces ahí pueden observar en la imagen, que no se les borre la imagen, que cuando hablamos de músculo cardíaco, fíjense cómo sería el tejido muscular cardíaco. Si hablamos del tejido esquelético, ¿cuál sería o cómo sería en referencia a la imagen del músculo esquelético, del tejido esquelético? Y si hablamos de musculatura lisa, ¿sí? Ahí tienen la imagen de referencia y la zona. Ahora vamos a hablar dónde se encuentran estos tipos de tejidos musculares. Función de los músculos según la tipología, ¿sí? No se ve muy nítida no sé si ven bien, pero el músculo esquelético, y nos vamos otra vez, ¿cuál es el músculo esquelético? Vamos a quedarnos en el bíceps, ¿sí? Que tiene esa forma de gusanito, fíjense en la imagen cómo sería esa musculatura si lo vemos desde más adentro, en 3D o microscópicamente. El músculo esquelético es el componente mayoritario de la masa de los animales vertebrados. Se encarga de ejecución de movimientos voluntarios, propioceptivos y de la termorregulación. Si hablamos de un músculo cardíaco, estas tienen unas características estructurales y funcionales intermedias, ¿sí? Fíjense cómo sería el tejido del músculo esquelético o cardíaco. El latido del corazón se genera en las células del nodo sinusal. Este impulso generado en el nodo sinusal, perdón, se transmite como una onda de arriba a abajo a lo largo de las dos aurículas, ¿sí? Si hablamos del músculo liso, ¿sí? Fíjense que está en un órgano específicamente y cómo sería su textura o su composición. El músculo liso recubre todas las cavidades internas de los órganos, huecos de organismos a excepción del corazón. Todos los otros órganos están cubiertos por un tipo de músculo liso.
Ayuda al aparato digestivo, mantiene la presión sanguínea constante, regula el flujo sanguíneo, regula el útero y ayuda a la vejiga urinaria, entre otras cosas. Entonces, otra vez acá tienen la imagen para que no se olviden de cómo es. Si hablamos del músculo esquelético, unidos al esqueleto a través de los tendones, son los tipos de músculos más abundantes en el organismo. Este tipo se conoce también como músculo estriado, ¿sí? Músculo esquelético o músculo estriado. Recibe órdenes del sistema nervioso para realizar movimientos normalmente voluntarios, permitiendo la locomoción del cuerpo, el movimiento del cuerpo, la postura y el sostén del esqueleto. Si hablamos del músculo liso, nos fijamos otra vez en dónde están distribuidos estos músculos. Presente en diversos órganos de nuestro cuerpo, este tipo de musculatura responde a movimientos involuntarios que ayudan a distintos órganos a contraerse y mantenerse a tono. Los podemos encontrar en el sistema digestivo, el útero y la vejiga. Y si hablamos del músculo cardíaco, conocido también como el miocardio, este tipo de músculo se encuentra ubicado en el corazón, responde a movimientos involuntarios que permiten la contracción rítmica y, por tanto, el adecuado latido de este órgano. Este músculo no responde a órdenes del sistema nervioso, sino que funciona de manera autónoma. ¿Ok? Entonces, tipos de tejido muscular: cardíaco estriado, esquelético liso, ¿sí? Y ya saben cuáles son sus funciones y dónde los encontramos. Cuál es voluntario y cuáles son involuntarios. Y aquí entramos otra vez recordatorio. Como les decía, ya a partir de ahora hablamos y nos referimos cuando decimos tren superior y tren inferior. Fíjense en la imagen de referencia, la del centro. Ya no vamos a decir más la parte de la pierna o la parte de arriba, ¿sí? Y vamos a expresarnos en tren superior, tren inferior, ¿está bien? Y si hablamos de tren superior, vamos a arrancar otra vez con la imagen. Este es recordatorio. Vieron que cuanto más veces nos vamos fijando en las imágenes y repitiendo los nombres, eso se va quedando ya, ¿sí? Así funciona la cabecita. Hay gente que le queda mejor por escuchando y hay otras personas que les queda mejor viendo, o sea, con alguna imagen de referencia, y hay otras personas que les queda mejor si palpan, tocan y dibujan o directamente sobre el compañero, ¿verdad? También son diferentes formas de aprendizaje también y de memorización, ¿verdad? Entonces, tren superior tenemos de perfil, ¿sí? Trapecio, deltoides, pectoral, bíceps, dorsal y tríceps. De forma posterior de espalda tenemos donde está ubicado el trapecio, deltoides, aquí. ¿Quién accedió ahora a sala de espera? Dorsal, zona lumbar, ¿sí? Está la distribución ahí, tienen una imagen de perfil y tienen otra imagen de espaldas. Bueno, y acá está una imagen súper linda. Los músculos del miembro del tren superior. Todos los músculos son pares. Hay uno para cada miembro. Fíjense que ahí tienen las diferentes distribuciones. Fíjense que tenemos en la extremidad superior, fíjense, deltoides, bíceps, brachiorradial, el romboide, ¿sí? Tenemos una imagen de visión anterior y posterior, o frontal y posterior, ¿está bien? Entonces acá se habla de que todos nuestros miembros son pares. Y ahí otra vez es un recordatorio nada más de cómo va insertado y los nombrecitos que pueden ir mirando. Después no se ve tan nítido porque son muchas imágenes juntas. No puedo ampliar más. ¿Cuáles serían las funciones de la musculatura del tren superior?
Entonces, tenemos los pectorales. Estos músculos son de la zona del pecho, tienen una gran importancia porque se encargan de cubrir los órganos delicados como el corazón y los pulmones. También se encargan de sostener el cuerpo mientras se realizan actividades diversas. Así como es importante trabajar la espalda por la postura, también es súper importante trabajar la zona del pectoral, ¿sí? Si yo tengo muy desarrollado la musculatura de la espalda y no trabajo la zona del pectoral, ¿qué es lo que pasa? Hago esto, ¿sí? Entonces yo tengo que fortalecer también y trabajar también la zona del pectoral para que esta musculatura igual esté a tono y yo pueda mantener esta posición. Por eso siempre se trata de compensar los trabajos. Por eso les decía, la gente que quiere trabajar solamente abdominales, 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 ¿qué es lo que hace? Afloja la zona de la musculatura, es como que pierde ese tono muscular, no tiene fuerza en la zona lumbar y empiezan las molestias con ciertos movimientos, ¿sí? Entonces yo tengo que trabajar zona abdominal, ¿sí? Parte anterior y parte posterior también, ¿está bien? Abdominales, junto con los anteriores, que son la musculatura del pectoral, son los músculos que tiene el cuerpo en la parte superior, ya que ayudan a tener una estructura corporal equilibrada. Nuestra base, nuestro centro de gravedad y nuestra base de equilibrio está en la zona del ombligo, zona abdominal, zona del core, zona media, ¿sí? Los abdominales, además de proteger los órganos internos como el hígado, el intestino, además favorecen a la respiración, ¿sí? Tiene que ver mucho el desarrollo o el tono muscular o el fortalecimiento que tengamos en esta zona media, también con el tema de la respiración, no va solo a nivel pulmonar. Si hablamos de dorsales, los músculos más anchos o amplios del cuerpo, implicaban diversas funciones de movimiento y respiración. Los dorsales también ayudan a mantener la columna en posición y la estabilidad. Romboides, ¿sí? Ahí no está marcado en el dibujito, pero ya vieron dónde está el romboide también. Encargado de fortalecer la zona media de la espalda, ¿sí? Se encuentra dentro del dorsal ancho. La zona lumbar tiene una gran importancia en la zona baja de la espalda porque soportan una gran tensión. Si uno quiere evitar problemas en esta zona, uno necesita entrenarlo de igual forma que la zona abdominal para tener lumbares fuertes y saludables también. Deltoides y trapecio influyen de forma relevante en el movimiento de los hombros, los brazos, y los trapecios funcionan de apoyo cuando se hacen levantamientos, y los deltoides se usan siempre que se agarre un peso, como mover un objeto de un lado a otro, levantar un objeto y poner sobre algo. ¿Sí? Fíjense que son movimientos que parecen simples, pero cuánta musculatura está implicada en esto y la importancia de trabajar todos los músculos. Si hablamos de músculos braquiales, los principales músculos son sin duda los bíceps, que se encargan del movimiento del codo, el hombro y que el brazo se haga de forma controlada. O sea, el bíceps es el principal en esta zona. Para desarrollarlos de forma óptima, también conviene trabajar los tríceps. Estos mantienen el equilibrio también, por supuesto, entre el hombro y dirigen el movimiento del codo. Alguien más accedió. Los músculos faciales y la del cuello, donde está el esternocleidomastoideo, que con este gesto ya estamos trabajando. En esta zona nos encontramos con los músculos del cuerpo humano importantes, como los escalenos, que ya les mostré dónde quedaba. Revisen otra vez la imagen, el esternocleidomastoideo. En la cara hay una numerosa cantidad de músculos que de hecho cuando sonreímos más músculos se están movilizando ahí. Corremos o nadamos, o sea, cuando sonreímos dice que justamente se activan más músculos que cuando estamos corriendo o cuando estamos nadando. Entonces hay que sonreír un poco más seguido para activar la musculatura y no solo poner cara larga, ¿sí? Y serios. Los músculos del cuello, estos se encargan de mantener la cabeza erguida y de que podamos hacer movimiento a los lados, arriba, abajo. Otro músculo muy importante es el músculo orbicular.
El único capaz de abrir y cerrarlos y es esencial para lucir una sonrisa natural y sincera, dice, ¿sí? Acuérdense que el pestañeo que hacemos, ¿sí? Es una de las zonas donde la musculatura en sí, la acción en sí, reacciona en cuestiones de segundos, ¿sí? Siempre está como alerta esa zona. Acá también tenemos músculos. Funciones del tren inferior. Y vamos a hablar del cuádriceps, primeramente. Su nombre se debe a que tiene 4 cabezas musculares. La principal misión es la de activar las rodillas a la hora no solo de correr, sino de levantarse y caminar, saltar o agacharse, ¿sí? O sea que es directamente el que estira las rodillas y el que estabiliza o el que desestabiliza la rodilla. Por eso es uno de los músculos más importantes y los más potentes del cuerpo humano. Soportan el peso del cuerpo, sin ellos no podríamos hacer algo tan necesario como el simple hecho de desplazarnos. Los bíceps femorales. Su función es muy similar a la de los bíceps braquiales, dirigir el movimiento de las rodillas y la cadera, ¿sí? Tan importante es trabajar la zona anterior de la pierna, como los cuádriceps, como la zona posterior de la pierna. Todos se dieron cuenta que vienen en pares. Y evidentemente ustedes van a ver personas que tienen más desarrollado el cuádriceps que el bíceps femoral. Eso repercute a la larga en otra zona que puede ser la cadera, puede ser en la zona lumbar, ¿sí? Sí o sí repercute en otra zona del cuerpo. Entonces, de ahí la importancia de saber distribuir los trabajos y de saber compensar que si yo estoy trabajando la zona anterior, ¿sí? Me refiero a todo, pectorales, abdomen, cuádriceps, también de la misma manera yo tengo que tratar de trabajar y compensar y equilibrar justamente, tanto hablando de cargas como hablando de movimientos también, ¿sí? La importancia de trabajar porque son 2 músculos, 2 funciones, 2 caras, ¿sí? Que tenemos que tenerlos de ser posible con el mismo equilibrio, ¿sí? Con el mismo desarrollo y tono muscular. ¿Estamos? Los aductores, estos músculos no se deben confundir con los aductores. También están en las piernas, pero son diferentes. Los abductores nos referimos a los glúteos y a los músculos responsables de separar o abrir las piernas y estabilizar la postura cuando uno está de pie, ¿sí? O sea, cuando caminas, estás haciendo esa separación, o cuando te desplazas y haces esa separación, ahí ya están funcionando los músculos aductores también, abductores. Los gemelos, famoso, ¿cómo es que le dicen? Famosa galleta le dicen, ¿verdad? Encargados del movimiento cuando flexionamos la rodilla y los tobillos. Por ejemplo, cuando uno corre o da saltos, esos músculos es súper importante. Yo sé que casi es complicado. Una zona que quieren los varones desarrollar justamente es esa zona de los gemelos, ¿verdad? De la pantorrilla, ¿sí? Pero les recuesta. A las mujeres se me hace que desarrollan más fácilmente, pero no a todas les gusta trabajar esa zona, ¿sí? Porque no les gusta que se vea separado o bueno, en fin. Entonces acá pueden ver con la corrección ya concreta de que cuando hablemos de isquio, nos referimos a los isquios urales. Fíjense, vamos a mirar primero el cuádriceps, por favor. Se habla de un cuádriceps femoral. Tenemos un vasto intermedio, un vasto externo lateral. Tenemos un recto femoral, ¿sí? Que está mucho más adentro, por eso les decía, y un vasto medio, un vasto externo, interno también, ¿sí? Esta es la musculatura más potente, son los flexores de la pierna. Todos comparten un origen común, que sería la tuberosidad isquiática. O sea, de dónde parten, sería la base. Tenemos en los isquios urales, en la parte posterior de la pierna, tenemos el semitendinoso, que sería en la parte media externa, y en la parte media interna tendríamos entonces lo que es el bíceps femoral, la cabeza larga y la cabeza corta, y tenemos por supuesto, fíjense, el semimembranoso, ¿sí? Están insertados y hay músculos que están mucho más metidos adentro que en este caso, por ejemplo, fíjense, si hablamos de un recto femoral,
que sería más en la parte interna, justamente. Y entonces ya nos referimos a esto como no como isquiotibiales, ¿sí? Son isquiosurales. ¿Estamos bien? Entonces, si no se quieren complicar, lo dejan en isquio, pero ya para que sepan cuántas cabecitas tienen, cuántas musculaturas están insertadas ahí y dónde tiene el nacimiento. Fíjense ese circulito que tiene ahí del lado izquierdo en la imagen, ¿sí? Sería la tuberosidad isquiática. Eso es lo que comparten en común ambos, tanto el cuádriceps como el isquio. Ahora vamos a tipos de fibras musculares. Vamos a ver si tenemos chance de... Vamos bien, creo yo. Sí, súper bien. Tenemos justo una hora para completar. Hasta acá, chicos, quiero saber alguna acotación. Vamos bien, no se están confundiendo. Mi sugerencia de que hagan columnas para poder separar esto, para que después no se confundan, sería ideal. Y musculatura, a la par que vayan trabajando, se van a acordar de qué músculos están. Traten de activar la cabecita, también la memoria y de decir, bueno, a ver, voy a hacer este ejercicio y este ejercicio implica qué musculatura y vayan sintiendo el trabajo que están haciendo, ¿sí? Tipos de fibras musculares. Se dividen en tres. Habíamos hablado en el anterior, divide en dos, ¿sí? Pero realmente son tres porque tenemos una que es intermedia también. Tenemos lentas o rojas, intermedias y las rápidas o blancas. Serían rojas y blancas, ¿verdad? Pero hay una intermedia. Ya vamos a ver por qué. También se les denomina de tipo 1, tipo 2A y tipo 2D, respectivamente. Los músculos están formados en su composición por esta variedad de tipos de fibras, pero en proporción a la utilidad que tiene el músculo. ¿Cuántos tipos de fibras musculares existen y cuáles son las características más importantes que debo tener en cuenta? Cada músculo esquelético contiene dos tipos nada más de fibras principales. Las fibras de contracción lenta, que dentro de esta sería, lo van a encontrar así, contracción lenta tipo 1, que serían las rojas. Y las de contracción rápida, que serían tipo 2, y ahí es donde dividimos el 2A y el 2D, que serían las blancas. ¿Sí? Las primeras, que serían las fibras de contracción lenta, actúan aeróbicamente o en situaciones o acciones aeróbicas, es decir, consumen y necesitan de oxígeno. Son útiles en pruebas o en deportes de resistencia de baja intensidad, pero de larga duración, como una maratón. Los músculos son entonces los tejidos u órganos del cuerpo humano. Este me saltó del otro, pero igual les voy a... se me mezcló la diapositiva acá. Los músculos entonces son tejidos u órganos del cuerpo humano, del aparato locomotor, caracterizado por su capacidad de contraerse, ¿sí? Esto tendría que estar antes de lo que les estoy diciendo. Por lo general, por una respuesta a un estímulo nervioso. La unidad básica del músculo es la miofibrilla, que es una estructura filiforme muy pequeña que a su vez está formada por proteínas muy complejas. Entonces, de acuerdo a eso, entonces entramos en lo que es tipos de fibras musculares, ¿está bien? Y les dije que hay dos tipos, las de contracción lenta, tipo 1, rojas, y las de contracción rápida, tipo 2 o blancas. Y tenemos las intermedias que serían, ahí es donde dividimos en tipo 2A y 2B, ¿ya? Las primeras, que son las de contracción lenta, tipo 1, que son rojas, son las que necesitan de oxígeno y son las que se utilizan en pruebas de larga duración o en deportes de larga duración, ¿sí? Y vamos a ver un ratito antes de pasar al otro, o creo que voy a un ratito. Les voy a pasar un rato. A ver si puedo proyectarle. Dejar de compartir. Ignoren mi cara cuando pues yo soy muy gestual. Yo uso mucho la musculatura del rostro, chicos. Demasiado gestual. A ver, compartir sonido.
¿Dónde pasa? Un ratito. ¿Están viendo la imagen? Yo veo negro, profe. ¿Ves negro? Socorro. Ahí ya se cargó. Su pantalla se está cargando, dice. Ahora sí. Ahí sí, ¿verdad? Tipos de fibras musculares. Este es cortito. Ay, qué asco. Tipo de fibras musculares. Estoy escuchando, no sé quién está con el micrófono. Suele pasar el verdulero. Un ratito y ya les paso. Se pone lento. Bueno, este es cortito. Les voy a pausar. Les voy a pausar así para que puedan leer un rato. Acá, por ejemplo, lo que yo les decía, regularmente se paran en dos, pero hay unas intermedias, ¿sí? Las fibras musculares, como dice acá, puede dividirse en tres tipos, lentas o rojas, las intermedias y las rápidas o blancas. También se les denomina tipo 1, tipo 2A y tipo 2B respectivamente, ¿sí? Es muy cortito el videito, pero ya cargué antes, pero por lo que veo, la van a ver negro. Bueno, voy a pausar ahí. Las fibras musculares oxidativas lentas, porque también lo van a encontrar como fibras musculares oxidativas, o también las llamadas tipo 1, estas presentan menor diámetro y por lo tanto menores niveles de fuerza. Entonces, las fibras musculares glucolíticas, que también lo van a encontrar así, o rápidas, o tipo 2A o 2B, tienen un mayor diámetro y número de miofibrillas, por lo que generan mayor fuerza, ¿sí? Las otras son oxidativas, estas son glucolíticas. Entonces, las fibras oxidativas glucolíticas rápidas, acá ya entran la combinación de los dos, o tipo 2A se encuentran en un punto intermedio entre las dos anteriores, debido a que presentan rasgos de ambas, ¿sí? Por eso es que vamos a clasificarlo en tres tipos. A combinar las dos anteriores. No menos importante, la proporción de un tipo u otro varía en función de factores genéticos, la acción muscular y el método de entrenamiento, ¿sí? Por eso es que específicamente cuando se detecta un talento para un deporte, se dirige y se utiliza otro tipo de métodos de entrenamiento o métodos específicos para justamente desarrollar un tipo de fibra u otro tipo de fibra, justamente para que pueda rendir al 100% en el deporte y en base a las condiciones genéticas también del atleta, ¿sí? ¿Cómo se puede conocer el perfil fíbrico? ¿Cómo sé cuál tengo más desarrollado, sí? Esperen que un ratito que se me fue ahí. Acá.
Conocer es un proceso, no es un proceso fácil porque se lleva a cabo justamente, no se lleva a cabo directamente por ser invasivo. Se trata de una biopsia muscular en la que se extirpa una muestra del músculo para su posterior análisis, ¿sí? Para la gente que quiere conocer qué tipo de fibras trae más en el cuerpo, qué tipo de fibras tiene más desarrollado, cómo vino. Entonces, acá podemos decir que el porcentaje de tipo de fibra es un hecho difícil de modificar, pero sí se puede trabajar, ojo, se puede desarrollar. Pero sobre todo que puede influir ligeramente, se puede desarrollar a través del entrenamiento, según el método del entrenamiento, según la especificidad del deporte en la que la disposición en nuestra musculatura del tipo de fibras musculares es súper variable, ¿sí? Depende mucho del grupo muscular y de la persona, es decir, que es una cuestión genética. Hay gente que es mucho más rápida, ¿sí? Mucho más veloz. Hay gente que tiene mayor fuerza en tren inferior, otras que tienen mayor fuerza en tren superior. Gente que tiene desarrollada una fuerza explosiva que sirve para esos momentos de levantamientos de mucha intensidad, mucha carga, ¿sí? Pero no tienen tan buena resistencia, por ejemplo, o sea, no van a soportar hacer varias repeticiones o hacer varias tandas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión ya genética, pero una misma persona puede ser, por ejemplo, fuerte, muy fuerte, o tener más desarrollado un tipo de fibras que en tren superior, por ejemplo, mucho más fuerte, y en tren inferior tener mayor resistencia, ¿sí? Entonces podemos tener, o sea, tenemos una combinación de hecho de este tipo de fibras en todo el cuerpo, ¿sí? Distribuidos evidentemente muy de cierta medida. Cuanto más sano, dice, nos puede resultar útil conocerlo a la hora de especializarnos o de que tengan ustedes personas que ya estén entrenando para un deporte específico, y justamente por eso hablábamos de saber desarrollar las diferentes capacidades, pero también evidentemente saber si en la familia, por ejemplo, de corredores, no sé, un corredor que tengan, un futbolista, si en la familia anteriormente ya viene de una familia de futbolistas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estamos hablando ya de la parte genética, eso sí, a ver si en sus genes está ya impregnado eso. O no sé, un fisicoculturista, o una persona que quiera hacer levantamiento de pesas, saber de hecho también si ya en la familia se entrenaba, se practicaba, si ya viene o si él nomás de onda está metiéndose, ¿sí? Entonces, a la hora de esto se habla mucho y se toma mucho en cuenta esto cuando ya hablamos de atletas y de personas que practiquen profesionalmente el deporte, a la hora de especializarse en una modalidad deportiva o dentro de un deporte, como por ejemplo el ciclismo. Tenemos que saber en qué posiciones o en qué rol se puede jugar dentro de un equipo también, si es escalador, si va a ser el sprinter, o sea, son diferentes funciones también que tienen los ciclistas, por ejemplo, y en dependencia de su tipo de la posición que vaya o a adoptar, ¿sí? En el momento de la carrera es justamente trabajar específicamente movimientos o acciones o ejercicios que ayuden a desarrollar justamente ese tipo de fibra en función de la posición, ¿sí? Que vayan a estar. Y también en el caso de los futbolistas, si van a jugar como en la parte como delanteros, si es el portero, si es, o sea, todo eso influye, chicos, en el momento de dirigir un entrenamiento también. Pausado, pero por lo menos salió. Vamos a reanudar nuestra presentación. Entonces, esto tiene que ver mucho con la genética, no es una cuestión de... Se puede desarrollar, sí, se puede desarrollar, se puede trabajar en
partiendo desde la base de, ahora ya está, partiendo desde la base de qué deporte o específicamente en qué posición se va a mover esa persona, si es que nos vamos a referir a atletas profesionales o ya profesionales deportistas, ¿sí? En el caso de personas que vayan al gimnasio, evidentemente hay gente también que quiere ganar más resistencia y ustedes se van a dar cuenta que hay gente que se cansa más rápido, hay gente que tiene mucha fuerza, como les dije, en tren inferior, pero nada en tren superior, ¿sí? Entonces, son diferentes tipos de fibras que tenemos distribuidos en todo el cuerpo. Entonces, tratar de trabajar en base a. Se van a dar cuenta que hay gente que hacen cardio sin problema y después van a ver gente que tiene mucha fuerza que les cuesta justamente realizar o estar más de 15 minutos en la cinta, en la caminadora o hacer trotes y demás, ¿sí? Entonces, eso todo depende, la fatiga también depende mucho del tipo de fibras musculares. Entonces, los deportes según los tipos de fibras musculares. Las fibras de contracción lenta son los ideales para pruebas o para deportes prolongados de resistencia, mientras que las de contracción rápida pueden darnos ventajas en actividades explosivas y cortas, ¿sí? De muy corta duración. Las fibras de contracción rápida no tienen una buena resistencia aeróbica, sino más bien utilizan vías de obtención de energía sin utilizar oxígeno. Son capaces de producir más fuerza que las lentas, pero su umbral de fatiga es menor por presentar peores características hacia la resistencia en el ejercicio físico. Esto es lo que les venía explicando. Entonces, estas fibras se reclutan en pruebas de alta intensidad y de corta duración, ¿sí? Algunos ejemplos de disciplinas deportivas serían 110 metros con vallas, 100 metros. Dentro de estas fibras, estamos hablando de las rápidas, hay una subdivisión que sería la 2A, con algo de característica de la intermedia, ¿sí? Que por eso les decía que vamos a clasificarlo en 3 tipos, porque la intermedia también entra, ¿sí? Y un tipo 2B que serían las fibras muy rápidas. Por otro lado, las fibras musculares de contracción lenta tienen una alta resistencia aeróbica, producen la energía necesaria para la contracción y la relajación muscular, mientras dura la oxidación. ¿Se acuerdan que hablamos de una oxidativa y de una glucolítica también? Se utilizan en especialidades o en modalidades deportivas como maratones, ultrafondistas. No obstante, la fibra muscular tipo intermedia puede inclinar sus características hacia la lenta o hacia la rápida del sistema de entrenamiento al que se le someta al deportista. Ahí es donde nosotros como entrenadores podemos desarrollar según el tipo de deporte, según la actividad que esta persona ejecute. Las características de las fibras musculares lentas y rápidas vienen determinadas genéticamente. Nuestra genética determinará qué neuronas motoras inervan nuestras fibras musculares individuales. Después de haberse establecido la inervación, ¿sí? Nuestras fibras musculares se van a diferenciar o se van a especializar según el tipo de neurona que las estimula. Unidades motoras lentas se relaciona con una agrupación de entre 10 a 180 fibras musculares. Imagínense los cablecitos, imagínense unos cablecitos que van a diferentes fibras musculares, ¿sí? Como una conexión eléctrica, ¿sí? Y venimos genéticamente programados ya o vamos a tener más fibras lentas o más fibras rápidas, ¿sí? Las intermedias son las que podemos todavía trabajar y desarrollar o estirar más para un lado que para el otro, pero tiene que ver mucho la genética. Entonces, acá cuando ya hay una inervación, ya se establece esta inervación, estas fibras musculares se van a especializar, ¿sí? Según el tipo de neurona que les está estimulando. Entonces, acá encontramos una agrupación, o sea, una inervación de entre 10 a 180 fibras musculares. Por el contrario, en la unidad motora rápida, ¿sí? Estas inervan entre 300 a 800 fibras. Fíjense la diferencia entre ambos. Uno es el lento, sería entre 10 a 180 inervaciones o conexiones, ¿sí? Y esta sería entre 300, las rápidas, estas inervaciones serían entre 300 a 800 fibras musculares. No obstante, la fuerza de las fibras lentas y rápidas individuales no es espectacularmente distinta.
La diferencia en el desarrollo de la fuerza entre las unidades motoras rápidas y lentas se debe al número de fibras musculares por unidad motora, no a la fuerza generada por cada fibra, ¿sí? Acá se habla justamente entonces de que la diferencia está entre ambas unidades motoras, entre las rápidas y las lentas, se debe a la cantidad de inervación que tengamos de fibras musculares por unidad motora. Entonces la fuerza no se genera por una sola fibra, sino por la unidad motora y por la cantidad de inervaciones. Y este sí es un cuadrito que les voy a pedir que después lo lean con tiempo para que vean. De este lado tenemos características tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Estas serían justamente la clasificación de este tipo de fibras. Las lentas, las rápidas y las intermedias. O las rojas, las blancas, intermedias. Entonces acá me dan las características en diámetro, el contenido de mioglobina, los capilares, sistema energético que predomina, que es súper importante, la resistencia, cuánta resistencia la fatiga tiene, la velocidad de contracción, la potencia y la resistencia, ¿sí? El tipo 1 contiene un diámetro pequeño, tiene un contenido de mioglobina alto, los capilares son muchos y el sistema energético predominante sería el aeróbico, ¿sí? La resistencia a la fatiga es muy alta, ¿sí? Acuérdense que estos son los lentos, y la velocidad de contracción es lenta, ¿sí? La potencia en referencia a la resistencia sería de 1,3 o de 3,1, o sea que tienen mayor resistencia que potencia, ¿sí? Del tipo 2A, que estas serían de diámetro intermedio, de contenido de mioglobina intermedio, capilares intermedios, el sistema energético predominante, acá se utilizan los dos porque son intermedios. Es aeróbico y anaeróbico, o aerobio, anaerobio, ¿sí? Tenemos una resistencia a la fatiga intermedia, tenemos una velocidad de contracción rápida y en referencia a lo que es potencia-resistencia están iguales, ¿sí? O sea, se puede llegar a desarrollar porque es la que queda en el medio de ambos, ¿está bien? Entonces, potencia 2 con resistencia 2, o sea, iguales. Tipo 2B, el diámetro sería grande, el contenido de mioglobina sería muy bajo, los capilares son pocos y el sistema energético predominante sería el anaeróbico. La resistencia a la fatiga es baja, la velocidad de contracción es muy rápida, la potencia en referencia a la resistencia es de 3,1, o sea, acá hay mayor, con este tipo de fibras, hay mayor potencia que resistencia. ¿Está bien? La proporción de un tipo u otro varía en función de factores genéticos, como ya les dije, y la acción del músculo y también, por supuesto, el método de entrenamiento. Factores genéticos, se cree que el porcentaje de fibras musculares rápidas o lentas ya viene predeterminado genéticamente, por lo que el velocista, que ustedes me imagino que conocen, al jamaiquino Usain Bolt, se ha hecho el hombre más rápido del mundo, pero ya tenía parte del camino hecho, porque él genéticamente, ¿sí? Trae ese tipo de fibras rápidas, intermedias y rápidas, genéticamente ya viene predispuesto con eso, ¿sí? Entonces, en parte era solamente trabajarle más lo de la técnica, evidentemente el método de entrenamiento tiene que ver, pero la genética es prácticamente más del 50% del factor determinante para justamente en este caso para su velocidad. Acción del músculo. Los músculos posturales del cuello, la espalda, con actividad continua, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1, y ustedes ya se tienen que acordar cuál lo que era tipo 1 y de qué color era, ¿sí? Por otro lado, los músculos de los brazos, con actuación intermitente, presentan fibras musculares del tipo 2, cuál lo que era tipo 2 y es tipo 2A o tipo 2B. Por ello, hipertrofian más fácilmente, ¿sí? Y las piernas que soportan el peso del cuerpo también se utilizan para correr, muestran mayoría de fibra tipo 2A, ¿sí? Ese les dejo de estudio para que entren a ver cuáles son, a ver, cuáles lo que eran tipo 1. Entonces van a poner columna. Fibras musculares, tipo 1, entre paréntesis. Color, ¿qué color era? ¿Sí? Y si son de contracción rápida o si son de contracción lenta. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo está distribuido en nuestro cuerpo, ¿sí? Los posturales del cuello y la espalda tienen una actividad continua, ¿sí? Porque tienen que estabilizar, ¿sí? Y mantener esta posición. Entonces, tienen predominancia de fibras musculares tipo 1. Sin embargo, los músculos que son de los brazos, ¿sí? Son con actuación o con acción intermitente. Entonces, estas presentan tipos de fibras musculares tipo 2. Y por eso también es más fácil, son músculos chicos, ¿sí? Y es más fácil de hipertrofiar.
Y las piernas, como son músculos grandes, ¿sí? Y soportan todo el peso del cuerpo y tienen mayor función, justamente, muestran mayoría de tipo de fibras 2A. Estamos. El método de entrenamiento. Aquellos deportistas de resistencia que quieran poseer un elevado porcentaje de fibras musculares lentas deberán realizar entrenamientos de baja intensidad y larga duración. Al contrario, los deportistas que necesiten generar altos niveles de fuerza durante cortos periodos de tiempo deben incluir ejercicios de alta intensidad y muy corta duración. Entonces, en parte, cuando un esfuerzo requiere bajos niveles de fuerza, solo se activan las unidades motoras, que serían las unidades motoras, nos referimos a la motoneurona más las fibras musculares que inervan, ¿sí? ¿Sí? De acá, cablecito al músculo. De las fibras tipo 1. En esfuerzos mayores se unen las dos y por último, en esfuerzos máximos se unen las 2A. Y ella tiene la separación de las lentas, las intermedias, ¿sí? Y las rápidas. Y hablamos de tipos de contracciones musculares. Ahora entramos a otra partecita. Acá vienen ya los movimientos que son, este sería en otra columna, chicos. Ya no es, ya no entra dentro de, acá terminamos lo que son los tipos de fibras. ¿Está bien? Ahora vamos a entrar en tipos de contracciones musculares. Ahí tienen el movimiento, las fases de ese movimiento del ejercicio. El movimiento concéntrico, isométrico y excéntrico es un término que se refiere al tipo de contracción muscular. Es muy frecuente en el mundo del culturismo y la musculación, pero también se utiliza en otras disciplinas. Estos patrones de contracción principales definen los movimientos que se deben realizar al trabajar un músculo o un grupo de músculos. Para ello es importante saber diferenciar para elegir el tipo de ejercicio adecuado para tal o cual parte del cuerpo. Por lo tanto, elegir un método de musculación adaptado al progreso y al objetivo del alumno, ¿sí? Si hablamos de una contracción isotónica o dinámica, a diferencia de la anterior, el músculo se acorta o se alarga. Las contracciones isotónicas son las más habituales en la actividad cotidiana y en la mayor parte de los deportes, ya que normalmente las tensiones musculares suelen provocar acortamiento o alargamiento de las fibras musculares de un músculo determinado. Puede ser de dos tipos, ¿sí? Tenemos entonces la contracción isotónica o dinámica, concéntrica o excéntrica. ¿Qué es la contracción concéntrica? También se llama fase positiva, ¿sí? Y vamos a fijarnos en la imagen, la primera imagen. Fíjense dónde está, en qué momento de ese movimiento, de esa acción, de ese ejercicio, sería la fase de contracción concéntrica. O sería también una fase positiva, también se le conoce, ¿sí? Se utiliza cuando se contrae un músculo para levantar un peso. Por ejemplo, la contracción concéntrica es la más utilizada durante el entrenamiento de pesas en el momento en que el músculo realiza el movimiento relacionado con un acortamiento, ¿sí? La longitud del músculo disminuye mientras que la fuerza desarrollada por el músculo aumenta. Se produce una generación de tensión muscular al acercarse a los extremos de los músculos afectados. Entonces, acá genero más fuerza en bíceps, ¿sí? En la primera imagen, genera más fuerza, pero se produce un acortamiento. Y esta es una fase de contracción concéntrica, tipo de contracción concéntrica de una fase positiva, también conocida como una fase positiva, ¿sí? Entonces hay acortamiento del músculo, pero genera mayor fuerza en el bíceps braquial. ¿Está bien? Durante los ejercicios de tracción en una barra alta, ¿sí? Por ejemplo, al escalar, los codos se flexionan y los bíceps se contraen. El músculo en cuestión se contrae y se acorta al mismo tiempo. Esto se conoce como contracción concéntrica. Cuando se lleva una mancuerna hacia atrás desde la posición baja hacia el hombro, también se hace un movimiento concéntrico. Además, cuando se hace una sentadilla en posición de pie,
Cuando se va a empujar con las piernas para levantar la barra, se trata de una contracción concéntrica. Eso es para que vayan viendo ya en qué fase estamos, porque esta es nuestra próxima tarea. Tienen justamente que verificar diferentes fases de las contracciones, ¿sí? Según el movimiento que escojan. Acá tienen la imagen otra vez del mismo movimiento, no tan nítido. Pero fíjense qué es lo que pasa con el bíceps, por ejemplo. El movimiento es flexión, ¿verdad? Estamos trabajando, puede ser bíceps con mancuerna, bíceps con barra. Y fíjense qué es lo que pasa con el músculo, ¿sí? El músculo se acorta, está en una fase positiva. Sin embargo, la fuerza generada aumenta. Entonces, tenemos la isotónica concéntrica, que este es el mismo que les estoy hablando, que es la aproximación entre los segmentos articulares, dando lugar a un trabajo positivo, que sería la fase positiva. La fuerza aplicada es mayor a la resistencia a vencer y existe un acortamiento del músculo. Ustedes lo van a encontrar, chicos, porque ahora les voy a dejar para que investiguen justamente otro tipo de contracciones. Van a encontrar infinidad de... Nosotros vamos a concentrarnos, entonces, este sería lo mismo, ¿sí? Acá se conoce como contracción isotónica o dinámica, pero la isotónica se vuelve a dividir en contracción concéntrica y excéntrica. Entonces lo van a encontrar también así, isotónica concéntrica, isotónica excéntrica, ¿sí? Y recordar que en la concéntrica es fase positiva, hay un acortamiento del músculo, pero genera mayor fuerza, ¿está bien? La isotónica excéntrica, en este tipo de contracción existe una separación de los segmentos articulares dando lugar a un trabajo negativo. Esta sería la fase negativa. La fuerza aplicada es menor que la resistencia a vencer. Existe un alargamiento del músculo y eso sería en la segunda imagen cuando ya hacemos el descenso o bajamos la mancuerna. Fíjense qué es lo que pasa y esa es una contracción excéntrica, entonces puede ser isotónica excéntrica o le pueden poner contracción excéntrica y listo. Acá hay una fase negativa donde la fuerza que se aplica ya es menor a la resistencia o al peso externo que tenemos, ¿sí? Hay un alargamiento muscular como pueden observar en la imagen. Y en la tercera imagen tienen otro que ya les voy a mostrar. Paso acá. En general, un ratito. En general, fíjense que se hace trabajar el músculo en estas, acá tienen otra vez de frente la imagen, ¿sí? En lo que es bíceps con mancuerna, en qué momento sería la fase de contracción concéntrica y la excéntrica, ¿sí? En el curls de bíceps, es el nombre de ese movimiento. Y ahí tienen cómo funciona, cómo se ve el músculo, ¿sí? En uno se acorta y en la otra se alarga, ¿está bien? Es muy útil especialmente para desarrollar el tono muscular, aumentar el rendimiento del deportista. Se puede trabajar con 5 repeticiones de movimientos concéntricos. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que sostener un poco más, no es ese que flexiono y extiendo seguido, no, movimientos concéntricos es como más concentrado y más tiempo de tensión y enfocado en el músculo, ¿sí? Con esto, con 5 repeticiones, evidentemente no vamos a hablar de peso todavía, pero con 5 repeticiones se puede aumentar la fuerza. Con 10 repeticiones se construye el volumen muscular ya a partir de 10 repeticiones, seguido de un aumento del tamaño de las fibras y del tejido conectivo. Cuando el deportista alcanza, o el atleta o el alumno alcance 15 repeticiones, con este movimiento concéntrico gana resistencia y tono muscular, ¿sí? Ahí ya estamos hablando de cuántas repeticiones se puede aplicar justamente en dependencia de lo que quiera, ¿sí? Está el que quiere ganar fuerza nada más, está el que quiere tener tono y resistencia, ¿sí? O definir. Entonces ahí tienen 5 repeticiones, 10 repeticiones y 15. ¿Y cuál sería el objetivo en dado caso del alumno? Y entonces, en referencia a eso, en base a eso, se trabaja más con una contracción concéntrica. De hecho, hay un método que también se aplica, se utilizan ambos métodos en el momento de entrenar también, ¿sí? Hay entrenadores que utilizan más los ejercicios con contracciones concéntricos, que famoso ese ataja y aguanta 5 segundos, ¿sí? Pero también
está comprobado y corroborado de que la contracción excéntrica también tiene una buena repercusión en el momento de entrenar y en los resultados también. Ya vamos a ir viendo eso dentro de un rato. Entonces, movimientos de musculación de contracción concéntrica y excéntrica. Les pongo ejemplos con los nombres de los ejercicios. Después vuelvan a mirar, por favor. Esta tarde ya va a estar en plataforma la presentación. Cuando hablamos de bíceps con barra, en posición, fíjense cómo tiene el agarre prono, ¿sí? No en supinación, no invertido. ¿Está bien? ¿Dónde es la fase excéntrica y dónde es la fase concéntrica? Tienen ahí en la imagen. En lo que es press de banca con barra, también. ¿Ustedes en qué momento se imagina que se acorta el músculo y en qué momento se está extendiendo o alargando el músculo, ¿sí? Entonces, para que analicen ustedes si es en el momento de la subida o en el momento del descenso de la barra. Acá tienen la sentadilla sumo o bailarina. Les voy poniendo imágenes. Acá tienen peso muerto unipodal, sentadilla libre con mancuernas, ¿sí? Todo esto, aparte de ponerles el nombre del ejercicio, del movimiento, lo que quiero es que vayan analizando en qué momento actúa justamente, en qué momento es la fase concéntrica y en qué momento es la fase excéntrica de ese movimiento. Hagan y sientan. Se acorta el músculo, fase positiva, es contracción concéntrica, ¿sí? Se alarga el músculo, se aleja de la zona articular, justamente, es la fase negativa y es una contracción excéntrica, ¿sí? Ya no hay tanta contracción muscular, o sea, la fuerza ya no se ejerce tanto, sino el peso externo ya vence un poco más a lo que es la musculatura, el movimiento en sí, ¿sí? Entonces vayan ejecutando estos movimientos, aparte de aprenderse los nombres, vayan ejecutando los movimientos y vayan analizando en qué momento y qué músculo es el que está más afectado en ese movimiento, ¿sí? Y de eso pasamos entonces a contracción excéntrica. Simplemente es lo contrario al movimiento concéntrico. Se denomina también fase negativa en una disciplina de culturismo. O sea, nosotros usamos, los entrenadores en musculación, usamos mucho fase negativa o fase positiva, para no decir concéntrica o excéntrica también, ¿sí? Durante una contracción excéntrica, los músculos se contraen alejándose de los puntos de inserción. Es durante esta fase del ejercicio cuando los músculos sostienen la carga. El deportista o la persona trata de retener el peso ralentizando, sería, no ralentizando, ¿sí? Ralentizando el estiramiento del músculo o del grupo muscular implicado. Durante una carrera relajada, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores tratan de resistir la gravedad mediante una contracción excéntrica, ¿sí? En una carrera, por ejemplo, está más en acción una contracción excéntrica. En el entrenamiento de fuerza, cuando el deportista desciende de la barra en posición prona, debe intentar sostener la carga para no ser aplastado por el peso. Estamos hablando justamente de ¿cómo es que se llama? Las barras, las dominadas, justamente. De ese movimiento se está hablando, ¿sí? En la contracción excéntrica también se desempeña un papel importante en la musculación, permite utilizar las fibras de diversas maneras. Es la combinación de la contracción excéntrica con el movimiento concéntrico lo que conduce a un aumento también de masa muscular. Sin embargo, la contracción excéntrica puede ser muy difícil de realizar, especialmente cuando se trabaja con cargas muy pesadas. Puede provocar fuertes dolores musculares y la recuperación puede ser más lenta para el deportista. Acá tienen elevación lateral de hombro. Vamos a analizar en qué fase sería en esta imagen, en qué fase del movimiento sería justamente la parte de contracciones excéntricas en este caso. Press de hombro con barra. Tienen ahí el movimiento como es el inicio y el final. Vayan analizando en qué fase o en qué parte del movimiento sería la contracción excéntrica. Y acá tienen una imagen que justamente son ejercicios, marca el músculo que trabaja, habla de la musculatura que se va a trabajar y muestra en imagen cómo sería el movimiento.
Esto es para personas que les gusta salir, por ejemplo, a correr, personas que practican alguna actividad al aire libre, ¿sí? Se habla de varios beneficios con este tipo de entrenamiento. Ese sería un método de entrenamiento de trabajo excéntrico. Se habla de que mejora también la fuerza y la velocidad a nivel muscular y articular, desarrolla la elasticidad, facilita el alargamiento y la contracción muscular, mejora la estabilidad y el equilibrio y disminuye el riesgo de lesiones musculares. También mejora la contracción concéntrica, o sea que esta ayuda a la contracción concéntrica también, ¿sí? Utilizar este tipo de métodos de entrenamiento. Entonces ahí tienen el ejercicio, tienen la musculatura implicada, pero es más enfocado a personas que hacen actividades al aire libre o personas que les gusta hacer caminata, corredores, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí tenemos igual extensión de cuádriceps, activación y fortalecimiento de cuádriceps, otro ejercicio que pueden incorporar. La sentadilla con correa rusa, ¿sí? En vez de usar la sentadilla Sisi, por ejemplo, tienen sentadilla pístola al banco, tienen elevación pélvica o puente con pelota, y ahí tienen otra vez peso muerto, unipodal con mancuernas. Y acá viene otro tipo de contracción, no menos importante y también aplicado al entrenamiento hoy por hoy bastante, es la contracción isométrica. Es una fuerza que se aplica en una posición estática, posición quieta. Para el movimiento concéntrico y excéntrico, el deportista tiene que realizar movimientos repetidos, ¿verdad? Durante la contracción isométrica se permanece inmóvil, estático, al tiempo que se trabajan los músculos y las fibras. Durante, perdón, una contracción isométrica, las palancas no deben moverse ni los puntos, y los puntos de apoyo tienen que estar fijos. La contracción sigue siendo muy potente, aunque la persona, el atleta, no se mueva. La contracción isométrica se caracteriza por la ausencia del desplazamiento. Para ello puede llevarse a cabo en cualquier lugar, no requiere un equipo especial para su realización, ¿sí? Entonces, la contracción isométrica o estática, este tipo de contracciones, la tensión del músculo no supera la resistencia a vencer, el músculo no disminuye su longitud y no genera movimiento, aunque sí existe un gasto energético bastante alto. Para desarrollar un músculo, el esfuerzo consiste únicamente en mantener la posición en contracción y permanecer inmóvil durante un tiempo determinado. Por lo tanto, es práctico, adecuado para todo tipo de personas, principiantes o avanzados. La contracción isométrica también permite trabajar los músculos sin forzar los tendones, o sea, sin golpear, y las articulaciones, y esto se adapta a todos los niveles y se puede intensificar al ritmo de cada persona o deportista. La desventaja de la contracción isométrica es que no se puede utilizar durante mucho tiempo. Una isometría máxima no debe superar los 6 minutos, mientras que una isometría total no debe superar los 20 minutos. Tampoco puede utilizarse solamente este tipo de contracciones, ¿verdad? Se requiere del uso de otra contracción para optimizar también los resultados. O sea que necesitamos de la concéntrica, de la excéntrica, de la pliométrica y de la isométrica, ¿sí? Y acá les dejo algunas rutinas ya con los movimientos, especialmente para las chicas que hay. En el caso de los varones les suele costar un poco, no digo que todos, ojo, pero les suele costar, por ejemplo, tuve alumnos que les costaba planificar una rutina para las chicas, porque las chicas venían y le decían, quiero trabajar abdomen, pierna y cola. Entonces los varones medio se perdían qué ejercicio, o sea, saben los ejercicios clásicos de cola porque le vieron alguna vez entrenando a la chica, pero como los varones no entrenan esa zona prácticamente, entonces a veces en el momento de planificar como que se quedan con lo clásico nada más. Y en el caso de las chicas nos pasa lo contrario, algunas, ¿sí? Que entrenamos muy básicamente lo que es tren superior, entonces también nos complica en el momento de planificar una rutina para hombres, ¿sí? Ellos quieren trabajar más tren superior, entonces también a veces estamos con movimientos limitados. Entonces, en base a eso, justamente les voy dando opciones también de lo que pueden
ir acoplando a su rutina de ejercicios y por supuesto que vayan entrenando ustedes y practicando, ¿sí? Ahí tienen el nombre, ya tienen series, repeticiones, ya tienen el tiempo de descanso en algunos y cuál sería la posición inicial y la posición final de cada movimiento en el momento de hacer las correcciones. ¿Está bien? Si quiero trabajar entonces en el caso de los varones, si quiero trabajar glúteos o la chica quiere trabajar glúteos, recordar que para piernas o para tren inferior y glúteos, si quiero enfocar en cuádriceps, si quiero enfocar en isquio o en glúteos, ahí tienen los nombres de las... Papá, Romy, perdón, esto pasa en vivo, chicos. Si quiero trabajar cuádriceps, ahí tienen los nombres de los ejercicios, ¿sí? Quiero enfocar, por ejemplo, viene una chica, quiere trabajar glúteos y los varones se quedan con 2 movimientos de glúteos, entonces ahí tienen el hip thrust, puentes, aducción con polea, patada de burro, pasos laterales, máquina de aductores, peso muerto, ¿sí? Entonces ya tienen ahí una rutinita bien enfocada. Ahí también tienen la imagen, ¿sí? De cómo sería justamente la sentadilla búlgara, levantamiento o elevación de pelvis, cómo trabajar aductores si no tengo máquina, el peso muerto y la sentadilla sumo o la sentadilla en bailarina, ¿está bien? Esto es para darles es una ayuda a memoria con imagen enfocado en la musculatura, ¿está bien? Ayudando a las chicas a meter otros movimientos, a incorporar también otros movimientos. Acá tienen movimientos básicos que vamos a ir buscando variantes justamente, ¿sí? Porque tenemos que darle pues el gusto al cliente. Entonces acá tienen empuje de cadera, peso muerto semirrígido que no sube todo, las sentadillas abiertas con la punta de los pies para afuera, la aducción con barras, ¿sí? Y entrenamos piernas y glúteo, por ejemplo, tienen ejercicio principal y el ejercicio compuesto, que sería, este es un ejercicio, la sentadilla se clasifica como un ejercicio compuesto y complejo también. Un ejercicio secundario compuesto serían las zancadas o las estocadas. Los ejercicios conocidos como ejercicios aislados son las extensiones de pierna porque enfocan prácticamente una musculatura. Cuando hablamos de compuesto ya abarcan muchas zonas más de músculos, ¿sí? A ver, entonces tenemos los ejercicios principales. Vamos a mirar el lado izquierdo, tenemos las sentadillas, peso muerto y el hip thrust, ¿sí? O elevación pélvica también, ¿sí? Esos serían nuestros ejercicios principales, pero son ejercicios compuestos, o sea que implican muchos músculos, ¿sí? Muchas fibras musculares. Como ejercicio secundario, ¿sí? Tenemos, para lo que es la primera, la sentadilla, por ejemplo, tenemos también las zancadas, o serían conocidos como ejercicios secundarios o ejercicios compuestos también. Tenemos las zancadas o las estocadas. Para el peso muerto tenemos la sentadilla búlgara y para el hip thrust tenemos el squat frontal, ¿sí? O la sentadilla con la barra colocada en la parte frontal, que es un poco incómodo, pero funciona bastante bien. Para lo que es también como ejercicio aislado, fíjense acá tienen una rutina, por ejemplo, el día que quiero trabajar, agarro sentadilla, estocada y extensión de cuádriceps. Ahí tienen 3 movimientos ya que trabajan la misma zona y uno es un ejercicio principal, o sea, sería el padre o la madre de ese ejercicio, el otro sería el ejercicio secundario compuesto también, y el ejercicio aislado que ya sería entonces la extensión de piernas o la extensión de cuádriceps, que para lo que es peso muerto sería patada de glúteo también enfocado en diferentes posiciones. Y para el hip thrust, entonces tenemos la máquina también de aductores y de abductores. ¿Está bien? Entonces ahí tienen, vamos a ir separando nuestro ejercicio, por eso yo siempre les decía que tienen que tener su ejercicio principal y su variante A y su variante B, ¿sí? Si no tengo máquina, ¿qué puedo hacer? Ahí estamos. Acá tienen los tipos de sentadillas, la sentadilla libre, la sentadilla con barra, el searcher, el pistol o squat que se le dice también, que se trabaja a una pierna, sumo o bailarina y la sentadilla isométrica que puede o no ser con algún elemento. Según los tipos de sentadilla y según la posición de los pies, entonces es la zona que vamos a enfocar, la musculatura que vamos a enfocar. Si tienen los talones juntos, vamos a estar trabajando la zona interna del cuádriceps, o sería el vasto interno. Si vamos a trabajar la sentadilla en posición de sumo o bailarina con la punta de los pies hacia afuera, estaríamos enfocándonos más en isquio y glúteos y con los pies paralelos, ¿sí?
o recto, estaríamos enfocando más bien la parte anterior o la zona del cuádriceps, justamente. Ahí está la explicación. También tienen, del lado izquierdo, tienen la explicación de cómo o qué tomar en cuenta en el momento de realizar los diferentes tipos de sentadillas, ¿sí? Bueno, entonces, hasta aquí, si no hay dudas, quejas, sugerencias y no se durmieron, hay orientación para tarea. Investigar sobre otros tipos de contracciones, chicos. Van a investigar y van a poner un ejemplo en dibujito, porque me encanta que sepan dibujar o que incorporen dibujo, ¿está bien? Van a poner entonces tipo de contracción, así como yo les puse, ¿sí? Tipo de contracción. Aparte de esto que yo les di, hay otros y van a encontrar variedad de. Y describir y ejemplificar, ¿sí? Escoger 6 ejercicios, esto viene de una batería de ejercicios o movimientos y marcar las fases de las contracciones musculares. De hecho, ahí ustedes ya tienen algunos ejercicios donde yo no les marqué las fases justamente para que ustedes analicen, hagan, practiquen y de paso justamente se van a memorizar también la musculatura. Y por supuesto entregar en la clase presencial próximamente. Fíjense, les quiero mostrar nada más. ¿Vieron que acá ya tienen otras imágenes? ¿Sí? Así como esto. ¿Vieron que tenemos movimiento de musculación, contracción concéntrica y excéntrica? ¿Sí? Así, con indicación de flechita, por favor. ¿En qué momento de ese movimiento tengo una contracción excéntrica o una contracción concéntrica? Según el tipo de contracción que encuentren. ¿Sí? Yo les pasé y les hice hincapié solamente en 3, que son los más clásicos, ¿sí? Y van a encontrar con nombre y apellido. Y yo les hablé solamente de las contracciones concéntricas, excéntricas e isométricas, ¿sí? Pero van a encontrar así, isotónica o dinámica, van a encontrar, hay un montón, ¿sí? Entonces, fíjense en aprender bien, definir bien y saber en qué momento del movimiento del ejercicio se está aplicando ese tipo de contracción. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Hablen. Nada. ¿Se entendió, chicos? Alguien que me hable, porque parece que estoy sola. Sí, profe. Ah, bueno, menos mal. Cualquier duda igual, consulten en el grupo. ¿Cómo sería ahora la tarea? ¿Cómo sería así como presentaron la vez pasada? ¿Qué dice? Investigar sobre otro tipo de contracciones. Van a encontrar esas y van a encontrar otras. ¿Sí? Describir, o sea, eso es definir. Este tipo de contracción, el músculo se acorta, el músculo, ya. Ejemplificar es la imagen de un movimiento. Por ejemplo, escojo yo sentadilla, sumo. Y voy a explicar dónde es el momento, me voy a enfocar en la contracción isométrica o en la contracción concéntrica. Y me van a poner la flechita, contracción en esta fase del movimiento es la contracción y van a hacer la demostración, ¿está? Entonces van a escoger 6 movimientos y marcar esta fase de contracción. O sea, este y este es una sola cosa, ¿sí? Son 6 movimientos nada más. Primero investiguen los tipos de contracciones y ponen un dibujito de acople de ayuda en memoria. Y después van a escoger 6 ejercicios que ustedes quieran y me marcan las diferentes fases que son, que en esos ejercicios se pueden trabajar. En esta fase es concéntrica, en esta fase es excéntrica, en esta es pliométrica o en esta es isométrica. ¿Está bien? Cualquier cosa consultan. Y traten de hacer cuando la memoria está fresca todavía. ¿Sí? Aníen a última hora porque ahí se les va a perder otra vez. ¿Se entendió para la persona que me preguntó cómo es la tarea de ahora? Yo no quiero ver cuando vayan a tener que planificar con carga, volumen, series, repeticiones, estándar, ¿eh? Ahí se van a enrollar. Este es pan comido. A ver qué dice. Ahora sí entendiste, Inés. Menos mal. Súper bien, gracias, Sergio. ¿Alguna corrección, chicos? Siempre digo, a lo mejor así como el compañero se dio cuenta de que en la imagen estaba a lo mejor mal señalado la musculatura o los nombres a veces están con las terminologías anteriores,
Si ustedes se dan cuenta de eso y quieren hacer alguna corrección, yo no estoy ajena a sugerencias, no estoy ajena a correcciones, y aprovechar justamente la capacidad y la profesión de los otros compañeros también que ya tienen, que por supuesto se manejan muy bien con este tema de inserciones, musculaturas, articulaciones y demás, entonces aprovechar eso también, ¿sí? Aprovechemos un poco del conocimiento de cada uno, ¿sí? Y vamos a aportar, porque a mí me gustaría que la clase sea un poco más interactiva en ese sentido, ¿sí? Aporten, hablen, sugieran, pregunten y no tengan miedo de equivocarse, ¿sí? Como les dije, ni yo sé todo y ustedes también están aprendiendo y a la par yo también estoy aprendiendo con ustedes también, ¿sí? La única diferencia es que yo soy la que lleva la guía aquí, pero eso no quiere decir que es una cuestión cuadrada en donde ustedes no puedan aportar y en donde ustedes, a lo mejor tengo gente que tiene mayor conocimiento, que puede aportar muchísimo y se está quedando callado, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, eso nada más. Que pasen bien. Cualquier duda, entonces, al grupal. Gracias por la participación y nos vemos el próximo sábado. ¿Está bien? Que tengan buen fin de semana. Entrenen, empiecen a aplicar los ejercicios para que se acuerden de los movimientos, busquen alternativas de este movimiento, empiecen a nombrar los músculos, empiecen a sentir dónde trabaja realmente y, por supuesto, ir aplicando ya y corrigiendo. Traten de dirigir ya un entrenamiento. ¿Está bien? La profe, Hola. profe, yo quiero aportar, pero sobre el tema de tu salud. Si es que me permitís, voy a hacer Sí, memoria sí. porque hace como 20 años atrás sufrí también de muchos dolores de cabeza. Ujú. Entonces, voy a hacer memoria de las recomendaciones, voy a tratar de escribir y te voy a pasar si me permitís. Súper bien. Te Dale, agradezco. profe, buen fin a Gracias. todos. Besos. Dale. Buen fin de chicos. Esta tarde ya va a estar en la plataforma el material. ¿Está bien? Por supuesto, como siempre les digo, no se queden solamente con esto, investiguen más. Lo que les quede duda, pregunten, investiguen. ¿Está bien? Que tengan un buen día. Voy a dar. Uy, se me colgó acá y no puedo salir del. Hola, hija. Ay, no, que me pusieron. Espérame un rato, porque no puedo cerrar esta cosa. Ah, Dios mío. Que no es mi- Se colgó. Dios mío, ¿por qué se colgó? Se pueden desconectar, chicos. No, se me colgó la computadora. Tengo que guardar la grabación nomás.